hoy nos acompaña Luis Tornadijo, jefe de nuestras divisiones menores, quien nos estará acompañando como invitado morado y nos estará contando de todo su rol, que es muy importante, así que bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Bueno, sabemos que tienes una posición bastante de mucha responsabilidad, porque aparte de ser el encargado de toda la parte de divisiones menores, también trabajas en la parte del scouting para el primer equipo. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo manejar todo esto? Porque bueno, Saprissa se ha caracterizado año con año con tener plantillas bastante vastas y cargadas de buenos jugadores, pero también se preocupa por ser ese semillero de talento. ¿Cómo amalgamar todo esto y saber en qué momento hay jugadores que ya están para ir a divisiones menores, pero un poquito más arriba y entrar al primer equipo y todo esto que incluye tu trabajo? A ver, trabajar en Saprissa, bueno, lo primero es un honor y es increíble el club. Uno cuando llega ve la grandeza que tiene y tienes que estar a la altura siempre. A partir de ahí, pues cuando vienes encima de ganar tanto, crear una plantilla más ganadora no es fácil, esa es la realidad, ¿no? Es como el reto más bonito que tenemos, ¿no? Siempre mejorar una plantilla ganadora es el reto más bonito. Aparte de eso también tenemos que ser un club formador, ¿no? Y sacar talento, por lo tanto hay que hacer un híbrido, un mix ahí de una forma muy exhaustiva, trabajar muy bien con el cuerpo técnico también, con Sergio Gil a la cabeza e intentar armar un equipo que dé esa continuidad de ganar, porque es importante, si se gana es por algo y es porque la plantilla viene haciéndolo bien, ¿no? Y viene siendo importante. Y por otro lado, pues siempre hay cambios, ¿no? Siempre hay salidas, entradas de jugadores y esos jugadores que se acoplen bien, ¿no? Al sistema, al modelo de juego del entrenador, para que se adapte lo más rápido posible. Y por otro lado, pues en la cantera hay que dar espacio a esos chicos, ¿no? Para eso están, para eso los estamos formando y invierte muchísimo en ellos y yo creo que eso Saprissa históricamente lo viene haciendo muy bien y nuestro trabajo es darle continuidad a ese buen trabajo. Bueno, y sé que no te involucras solamente con las divisiones menores, también eres scout del primer equipo y yo quisiera saber esos retos, esas diferencias de encontrar un menor promesa y encontrar un jugador ya hecho y derecho para la primera división. A ver, al final tenemos herramientas de scouting, con el primer equipo trabajamos con herramientas profesionales, eso nos da muchísimo porque si no, no alcanzaríamos a ver todo, tanto internacionalmente como nacionalmente, y ahí bueno, pues tu chip y tu ojo tiene que adaptarse al fútbol profesional, entonces pues buscas otro tipo de rendimiento más inmediato, una adaptación más rápida, es diferente. Sin embargo, bueno, pues luego en el scouting de divisiones menores, con Roy Myers, que es el jefe de captación, buscamos un poquito más una formación, no buscamos un rendimiento tan inmediato, también dependiendo de la categoría. Entonces, bueno, detrás de todo eso hay una estrategia de trabajo y un modelo de trabajo muy grande, no es nada que se dé a la improvisación. Entonces, tanto un chico de U12 cuando viene se busca unas cosas, como si le buscamos en U21 buscamos otras. Yo, antes de que tú hagas tu siguiente pregunta, que va muy alineada con la pregunta que te acabo de hacer, y es que yo siempre he creído que Saprissa encuentra jugadores diferentes y se enfoca en ciertos perfiles. Mucha gente habla del ADN morado, del ADN que caracteriza al jugador de Saprissa y mucho se aprende ya estando aquí, pero yo soy fiel creyente que también se tiene en cuenta en cierto perfil de jugador para que venga y lo de absolutamente todo, sean de esos jugadores que son guerreros, que se caracterizan por ser líderes, de saber manejar la presión. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no, buena pregunta, de verdad. La personalidad del futbolista es muy importante y eso para un scout es difícil verlo porque al final estás viendo un partido, lo estás viendo en la pantalla y pues no te lo transmite tanto, ¿no? También el fútbol en directo que vemos te lo transmite más, ¿no? Cómo se comporta un jugador cuando viene a la cueva, sobre todo si firmamos nacionalmente, ¿no? Qué personalidad tiene, qué rol asume en su equipo. Y luego en divisiones menores eso es fundamental. Nosotros ahí focalizamos mucho en la parte psicológica del jugador, la técnica, táctica y física, por supuesto, pero la parte psicológica es fundamental porque no es lo mismo jugar en el Beto o jugar en una cancha abierta, que no hay público casi, que jugar en la Cueva o en el Morera Soto, en estadios ya donde te van a apretar, ¿no? Entonces, muy buena pregunta porque nosotros somos un club que la afición es exigente, muy respetuosa, pero muy exigente y el jugador tiene que rendir desde el minuto uno. Por lo tanto, el apartado psicológico y mental nos fijamos mucho en eso, sí. Han habido casos de jugadores que han dejado las filas del Deportivo Saprissa muy jóvenes. El último recientemente fue el caso de Gerald Taylor y antes de eso también Manfred Ugalde, que fue al extranjero muy joven. Pero mi pregunta va enfocada a lo siguiente. En nuestro país está, por decirlo de cierta manera, el fenómeno de la prensa, ¿verdad? La prensa ve a un jugador joven y ya comienzan, como decimos popularmente,
a querer echarlo al agua, ¿verdad? A que este jugador tiene toda la pinta de ser una promesa, de que va a echarse el equipo al hombro, que no es popularmente. Pero en todo el trabajo que ustedes realizan, ¿cuál es esa clave para decirlo popularmente, y a lo tico tal vez, a ver si Luis me entiende, para que no se queme el jugador tan rápido? Porque existe ese fenómeno que la prensa ya con 16, 17 años dicen, no es un crack, tiene que jugar, tiene que ser titular y tras de todo referente. ¿Cómo hacer? Porque estabas hablando un poquito de la parte psicológica. ¿Cómo hacer para que eso no suceda con los nuevos talentos? Es lo más complejo, porque al final yo creo que la vara de medir tiene que ser diferente para un jugador joven. No podemos pedirle el mismo rendimiento inmediato que a un jugador que tiene que asumir ya, ¿no? Yo creo que nuestro público es inteligente, al menos en Saprissa sí que lo es. Yo creo que al jugador le respetan mucho, lo estamos viendo ahora con Kenan Mairi, Abraham Madrid cuando debutó este torneo, Fabricio Alemán que debutó hace muchísimo tiempo ya, y son chicos que quizás si se equivocan el público lo entiende, ¿no? Y hasta les gusta porque ven que van saliendo jugadores, que va viendo un relevo. Entonces yo creo que eso es cuestión de educarles. En cuanto a la prensa, estoy de acuerdo, es un país complicado. Es un país complicado porque al final todo tiene mucha repercusión y todo en torno a Saprissa tiene muchísima más repercusión. Por lo tanto, el jugador hay que prepararle mucho. Con Pato a la cabeza también tenemos ahí proyectos de tema de redes sociales, de cómo manejar eso, de que no se equivoquen, qué comunicar, cómo comunicar, ¿no? También para que, oye, la prensa les dé un guiño mejor, ¿no? al futbolista. Pero sí que es cierto que, y lo estamos viendo con la selección, en ese cambio generacional que se está teniendo en Costa Rica, y yo creo que eso es un poco injusto, ¿no? Los chicos al final hay que pulirles y eso es cuestión de tiempo, ¿no? Sí. Muy pocos jugadores llegan a la élite estando preparados, muy pocos. Incluso en el Real Madrid, en el Barcelona, muy pocos llegan. El caso de Lamine Yamal es anecdótico. Entonces, estamos en un contexto y en un país que necesitamos exportar talento. Entonces, yo creo que si entre todos conseguimos educar eso y la prensa los primeros nos ayudan, pues los jugadores van a llegar mucho mejor, claro. Claro. Y hay metodologías para eso. De hecho, me enteré que en Saprissa hay un metodólogo y yo creo que, bueno, yo como futbolista, creo que uno como futbolista, como todos los futbolistas, tuvimos demasiados formadores en nuestra carrera y todos actúan diferente. En muchas ocasiones yo tengo más química con uno, más química con otro, pero yo no sé, yo llego al nivel profesional y yo no sé cuál es el correcto. Yo sé que a mí me gusta la forma de pero no me gustaba tanto la forma de Es demasiado importante tener una metodología y que sea siempre la misma para todas las divisiones y que a pesar de que llegue quien llegue, sea lo mismo. Yo quiero que nos cuentes un poco de ese metodólogo y de sus labores, por favor. Sí, con Luis Restrepo, que llegó también justo en agosto del año pasado, llegamos juntos, estamos trabajando metodológicamente un poquito estructuras de juego, un poquito que se parezcan, pero nosotros tenemos una metodología bastante abierta. Nos gusta que el entrenador dé ese sazón que llamáis aquí, ¿no? Ese ingrediente secreto que lo dé cada entrenador diferente, porque al final en nuestra metodología es que el jugador llega al primer equipo, pero también, oye, si podemos exportarlo, mejor, ¿no? Y entonces, claro, yo no sé a dónde voy a sacar el jugador. No sé qué entrenador va a tener el primer equipo dentro de 3 o 4 años. Por lo tanto, tengo que prepararle para casi cualquier escenario, cualquier sistema de juego, cualquier modelo, ofensivos, defensivos. Nosotros nos caracterizamos por ser ofensivos, pero y si le sacamos a un equipo que está luchando por el descenso en Gerald Taylor, en Escocia, igual allí trabaja diferente, entonces hay que trabajarle. Entonces trabajamos muy integralmente al futbolista para que ellos cojan muchas cosas de cada entrenador, pero que se vayan desarrollando en muchas fases del juego, muchos modelos del juego. Y es muy bonito, la verdad es que es un trabajo que se va a ir viendo poquito a poco, no es inmediato, pero con el tiempo se va a ir viendo que van a ir subiendo jugadores muy completos, muy trabajados, muy completos. Todos quieren estar en Saprissa, eso es una realidad. Y hemos visto con el tiempo cómo jugadores que llegaron provenientes de otros clubes se han ido con la bandera morada en el pecho y fuera de nuestras fronteras, aún el día de hoy, siguen hablando de su interés en algún momento de volver al equipo y lo apoyan. El caso más reciente, Luis Paradela, a quien le mandamos un saludo porque sabemos que él es Saprissa. Pero ahora quiero hablarte del tema del scouting, de cómo escoger esas fichas. A vos como scouting sabemos que tenés formación allá en Europa, estuviste en el equipo del Valladolid y todo esto. Te llegan currículums de jugadores, pasas viendo videos, ¿hay algún banco de jugadores? Porque voy a hablarlo de una manera anecdótica, como lo decías antes, hace un tiempo me encontré una página en Facebook, oigan, no es mentira, en el market de Facebook que se llama Jugadores Libres. Y los mismos jugadores subían su currículum, han estado en tal fotos y videos de su trabajo. ¿Cómo es
el trabajo de un scouting de jugadores? ¿Te llegan currículums de representantes? ¿Estás viendo videos? ¿Estás viendo jornadas de otros lugares? Y a ver, está todo súper profesionalizado ya. Las agencias de representación te bombardean ya de noviembre a enero y de mayo a septiembre, que cerramos el mercado. Y te diría que para firmar un futbolista igual vemos 200 antes. O sea, es increíble. O sea, el trabajo ya está muy profesionalizado en todo el mundo. Tenemos herramientas de trabajo donde con Y-Scout vemos jugadores, tenemos B-Soccer nosotros, que es donde almacenamos la información, Big Data, o sea, todo eso ya está súper establecido aquí en Saprissa. Y luego el día a día nuestro también es ver otras ligas, o sea, ver ligas centroamericanas, competiciones sub-20, para nosotros también anticiparnos al mercado. A veces nos llega y a veces nosotros preguntamos, o sea, es un poco en doble vía. Eso quería preguntar y voy a hacer un lina antes de que haga la siguiente pregunta. Ya se va acercando el epílogo de este campeonato. Más o menos, ¿cuántos jugadores para el siguiente campeonato ya has logrado ver? Porque, pongámoslo así, tienes una mesa llena de currículums, ¿ok? Has visto 1000. ¿Cuántos has visto en general aproximadamente? ¿Y cuántos tenés como en esa carpeta de doble chequear para lo que viene? A ver, nosotros tenemos que estar preparados para cambiar, siempre, porque hay fines de contrato, en una negociación se puede caer, no se puede caer, entonces tenemos que estar preparados. Lo que siempre hacemos es mirar en casa, es decir, oye, si hay un jugador nuestro que funciona bien, vamos a renovarlo, vamos a continuar con él, estamos contentos. Se compara, vamos a mirar abajo de divisiones menores, ¿hay algo bueno, no hay algo? O sea, primero hay que mirar en casa. Una vez que ya tengamos ese proceso hecho y si vemos que no se ha podido dar, ya miramos fuera. Y cuando miramos fuera, pues ahí ya entra un proceso de trabajo exigente, donde tienes que valorar muchas más cosas aparte de lo deportivo, tiene que entrar económicamente, o sea, es complejo. No sé si contesta bien tu pregunta, pero... Aproximadamente, así, ¿cuántos perfiles de afuera ves entonces? Digamos? Es que es increíble, o sea, para firmar un futbolista tenemos que ver muchísimo, o sea, lo que sí que hacemos luego es una selección, es decir, si por ejemplo vemos 100 delanteros, para traer un delantero, intentamos siempre tener 5 o 6 que si queremos vienen, mínimo 5 o 6 tenerles ahí ya siempre, que se cae uno, meter otro, ¿no? En referencia por todo lo que te digo, nivel deportivo, que se ajuste a lo económico, todo un poco. Dani ya quiere que le votes algunos nombres y No, quiere votarle nombres no. aquí. Pero es que me parece muy interesante el tema de que antes quizá el trabajo de campo era que el equipo salía a buscar y ahora los representantes, y como cuando hay un cambio de técnico en una selección, se sabe que X selección va a cambiar de técnico y los representantes, mira, tengo este. Okay. Porque a veces uno también no le da importancia a ese trabajo y piensan que agarran lo primero que ven y no, hay un trabajo muy grande atrás de toda la parte del scouting de un jugador. Es que hay mucha tecnología y el trabajo no se empieza de cero cada temporada, porque muchos de esos tú ya los vienes siguiendo y es un proceso muy largo, entonces yo creo que es muy robusto. Pero bueno, mi siguiente pregunta va más enfocada a las divisiones menores y es, ¿qué tan importante es la integralidad de un futbolista en cuanto a lo extrafutbolístico? ¿Y qué hace Saprissa diferente para lograr el mejor futbolista posible? Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que es como campeones de vida, le llamamos, que es aquellos jugadores que, oye, no han podido llegar a lo profesional, que estén lo mejor trabajados posibles. Entonces nosotros con el tema de estudio somos muy pesados, como decimos en España, y hemos dejado jugadores sin jugar por suspender, o por no ir a presentarse un examen, o el papá nos llama y mi hijo está yendo mal en el estudio, ¿qué hacemos? Si le castigas, no nos gusta que le castiguen su fútbol, creo que el deporte es fundamental, pero apoyamos mucho eso, porque creo que el jugador tiene que ser integralmente, no solo deportivo. Tienes una lesión, te quedas sin jugar y ¿qué pasó? ¿No? Tener un plan B, un plan C, un plan D siempre. Eso lo llevamos súper. Y luego tenemos 36 jugadores becados, entre chicas y chicos, universitarios y de colegio, lo cual pues, es un orgullo para la institución poder tener eso y más allá de lo deportivo, lo importante es que los chicos se formen integralmente en todo, ¿no? Es fundamental porque cada día, por suerte, el fútbol ha cambiado mucho, cada vez llegan jugadores que tienen una carrera universitaria y eso es muy importante porque luego la carrera de futbolista es muy corta a veces, ¿qué van a hacer después? ¿No? Entonces eso lo llevamos mucho, incluso jugadores del primer equipo, hay muchos estudiando y eso es el Saprissa lo tiene con un plan establecido claro. Muchísimas gracias Luis por esta entrevista que la verdad a muchos creo que
nos aclara el panorama y nos hace ver también lo grande que es nuestra institución, ¿verdad? Que no solamente somos campeonatos y uniformes preciosos y la afición más grande de este país, sino también un trabajo de campo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y pues, Lina, con tu frase de cierre siempre en estas entrevistas, ¿dónde pueden ver la entrevista completa? Sí, recuerden que están viendo solamente un pedacito de lo que pudimos hablar, pero está demasiado interesante, así que véanla completa en saprissa.com y pendientes en nuestras redes sociales también. Vamos con más de los Saprissa esta semana.